Estamos entonces en nuestra serie ¿qué es el Evangelio? Con un signo de interrogación. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es el Evangelio? Bueno, gloria a Dios. Espero que en el transcurso de esta serie cada vez el Evangelio sea algo más claro para usted. Amén. Realmente tengo un propósito en esta mañana, y es que usted experimente a Jesús, experimente este Evangelio maravilloso, experimente realmente a Jesús como la fuente de la verdadera libertad en su vida. Amén. El tema en el día de hoy es realmente libres. Podríamos decir real libertad también. Pero entonces, para tener un texto y entrar en nuestro estudio de esta mañana, les invito a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 30 al 36. ¿Hay necesidad de alguna Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? Si necesita una Biblia, por favor levante la mano, te vamos a facilitar una que tenemos aquí. Allá atrás, la hermana, por favor, levante más alto la mano, así van a darse cuenta que es usted. No le dé vergüenza, la próxima vez ya trae una. A veces se ha quedado, no pasa nada. Amén. ¿Tenemos Biblia todos? Ok. Entonces, el capítulo 8, versículo 30 nos dice: hablando él estas cosas, ¿quién? Jesús. Amén. Ese es el contexto, es que Jesús ha hablado con los apóstoles y ha hablado también con muchos, pero las respuestas nunca fueron buenas hacia Jesús. Y entonces dice él, aquí dice el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Basado en este texto, comenzaré diciendo que si solamente hay una libertad que nos hace verdaderamente libres, hay otra libertad o otras libertades que no traen verdadera libertad. Dicho en otras palabras, las otras libertades o la otra libertad es una libertad ficticia y momentánea. ¿Estamos ahí? Entendemos, solamente hay una verdad que nos hace libres. Entonces, cuando Jesús está hablando este versículo 30, dice que nos dice él, que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. El 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y me gustaría que pensáramos por un momento ahí, si usted está leyendo, vea lo siguiente: sí, y esto condiciona. Esto significa que solamente si permanecen en su palabra. Esta es la condición que Dios pone para que tengamos verdadera libertad y para que podamos ser sus discípulos. Y entonces, como fruto, como resultado de permanecer en la palabra de Él, dice y agrega aquí el Señor, agrega esto: después de que ustedes permanezcan en mi palabra, entonces conoceréis la verdad, y esa verdad y la verdad os hará libres. Sabemos que la contestación de estos judíos fue:
descendientes de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? También nosotros, amados hermanos, pretendemos tener libertad o libertades por medio de muchas cosas y creemos y hacemos muchas cosas. Porque pensamos en una libertad, pensamos alcanzar la libertad a través de nuestros propios medios. ¿Cuántos se reconocen en eso? Solo uno. Los otros no. Bien. Pero vemos la respuesta de Jesús. Es una respuesta contundente. Jesús le respondió: de verdad, en verdad les digo, de cierto os digo. Mire, cuando usted encuentre esa frase en la Biblia, me acordé ahora de un payasito que decía ojo pelado. O sea, póngase muy atento porque Jesús está diciendo: voy a decirles algo muy importante. ¿Y qué fue lo que dijo? Que a Cristo le parecía muy importante. Él dijo: de cierto os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Entonces debe quedar claro que el pecado es lo que no nos permite la libertad. ¿Entendemos eso? Nosotros queremos buscar, y además buscamos la libertad a nuestra manera, pero buscando libertad, a veces lo que más hacemos es pecar sin darnos cuenta, sin usar ni siquiera el sentido común para determinar, cambiar, pues no entendemos que lo que nosotros decimos ser libertad es solamente un pecado que nos llevará a la ruina. ¿Ok? Entonces el pecado nos bloquea el camino a la libertad, que es el Señor. Más bien nos aleja de Dios. El pecado nos hace esclavos. Creo que ese punto está claro, ¿sí o no? Ok. Entonces sigue diciendo el Señor: el Hijo sí permanece para siempre, el esclavo no, pero el Hijo sí. Y aquí dice: así que, coma, y otra vez viene una palabra importante: sí. Otra condición. Y usted dirá: ay, pero tanta condición para seguir a Cristo. Sí, hermano. Lo que pasa es que a usted le molesta eso porque hay condiciones que usted sigue pero que no ve. El mundo te condiciona. El mundo te ata y te pone las peores condiciones. Y si no, ¿por qué cree usted que muchas personas hoy en día tienen un trabajo si están de acuerdo con que le humillen, con que le exploten, o simple y llanamente? ¿Cuántos casos se ha dado del acoso a las mujeres para poder tener un trabajo? ¿Ok? Si el Hijo os hace libres, solamente, escuche esto, solamente si el Hijo os hace libres, seréis realmente, verdaderamente, genuinamente libres. Amén. Yo pido al Señor que en este día nos abra nuestros ojos para ver la verdadera libertad. ¿Cuánto le pueden pedir eso al Señor? ¿Cuánto le dicen: Espíritu Santo, háblame en esta mañana? Amén. Yo creo que todos podemos pedir eso, porque todos los aquí presentes deseamos ser libres, ¿cierto? Todos queremos ser libres en el más profundo sentido de esa palabra, en lo más grande que podamos entender como libertad. Si usted no desea ser libre, entonces lo que usted tiene es una atadura y vive en una esclavitud. ¿Cuántos entienden eso? Levante una mano al cielo, por favor, y pídele al Señor que le hable. Yo quisiera que usted, mire, si va a bostezar, no lo haga así tan abiertamente para que no me contagie. ¿Ok? Pero hagamos una cosa. En este momento alzamos una mano al cielo y le dice: Señor, por favor, abre mi entendimiento, abre mis ojos para que esta palabra haya cabido en mi corazón, Dios. Necesitamos tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que necesitan una palabra de Dios hoy? Gloria al Señor. Entonces, nadie aquí quiere estar esclavo, ¿o sí? ¿Cierto que no? Si usted puede estar esclavizado a algún hábito que tal vez es muy placentero, entonces usted ama la esclavitud.
¿Entiende eso? Ok. Pero si usted conoce la libertad del evangelio, la real libertad de la que Cristo nos quiere hablar hoy, y experimenta esta libertad y esa felicidad sin esa esclavitud, tal vez usted quiera o pueda desear ser libre de esa esclavitud y terminar con esa atadura en su vida. ¿Cierto que sí? Si usted reconoce esa libertad en el Señor, seguramente le gustaría ser feliz en esa libertad, no esclavo a adicciones o pecados placenteros y momentáneos. ¿Cierto que no? Nadie quiere eso. Aunque me estoy repitiendo, me parece que es importante que esto quede establecido. Todos queremos ser libres. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen una lucha con esto? A veces nos levantamos una mañana y decimos: oh Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo hago para cambiar esto en mi vida? Y muchos lo hemos intentado. ¿Cuántos lo han intentado? Todos lo hemos intentado, pero todos hemos fracasado cuando hemos buscado libertad en nuestras propias fuerzas, libertad en otras personas o libertad en las cosas. ¿Sí o no? Amén. Entonces el versículo 36 nos dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Eso es lo que estamos buscando, es lo que deseamos. Tal vez no lo hemos visto así, y eso es una de las cosas que el enemigo hace, no permitirnos ver la realidad. Pero todos y cada uno de nosotros está buscando esa libertad. Amén. Queremos esa verdad, esa verdadera y plena libertad, ¿cierto que sí? Ok. Y Jesús nos la ofrece hoy, en esta mañana, a través del evangelio, que es la verdadera libertad. Y este evangelio es verdad. ¿Saben por qué? Porque el protagonista de esta historia es verdadero, es Cristo mismo. Amén. Él es el que está ofreciendo verdadera libertad. Y no es una libertad que puede ser momentánea. No, porque quien ofrece esta libertad es eterno, y no solamente es una libertad que podamos tener como una cosita buena o una reliquia o un amuleto. No, porque quien ofrece esta libertad vive y reina para siempre. Él está vivo, y por cuanto Él está vivo, nosotros viviremos en esa libertad. ¿Cuánto la anhelan? Gloria al Señor. ¿Saben una cosa? Cristo no es como un mero recuerdo, un simple recuerdo de una figura histórica. Piense usted en cualquiera. No, Cristo no es eso. Cristo no se parece a ningún hombre. Cristo el Señor ha hecho cosas maravillosas y tiene otras mucho más grandes que hoy quiero recordarle. Una de las cosas importantes por las que podemos seguir a Cristo es porque Él regresó de la muerte con un nuevo cuerpo glorificado. Él vive y reina como Rey del universo, y está haciéndonos en esta mañana una oferta de libertad real a todos y cada uno de nosotros en este salón. Pero ¿por qué Jesús puede ofrecernos esta maravillosa libertad? ¿Por qué Jesús tiene el derecho? ¿Cómo es que a nosotros somos contagiados a creer? Somos animados a creer en Cristo. Me encanta. Por favor, vayamos todos a Romanos 8, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer 4 versículos ahí, porque hace muchos años leí este pasaje por primera vez, y a mí me sorprendió lo que dijo Pablo. Él dijo lo siguiente, Romanos 8, 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí está diciendo siervo. La palabra siervo en el original es esclavo. Dice: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él, o sea Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí vemos a Pablo hablar de un evangelio que no es algo nuevo. Mire, si a usted le habla de un evangelio nuevo, no es verdadero.
Porque si es un verdadero evangelio, es el evangelio viejo, el evangelio que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento, el mensaje de Dios dado a los hombres desde la fundación del mundo. Amén. Pero luego Pablo habla de alguien central, de quien es el centro de todo ese evangelio. Y él dice, el versículo 3, acerca de su Hijo. ¿Acerca de quién? De Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué habla de David aquí? Porque la promesa a David era que de su linaje vendría el Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. No es que lo crearon, no, un momentito. Lo que está hablando aquí es con poder. Está manifestando el poder de Dios de entregar a su Hijo, de hacerse carne y venir a morir en una cruz. Eso es algo poderoso. Amén. Entonces, también dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Wow, estamos hablando de un Cristo que es desde el principio profetizado y que es, aparte de eso, santo, pero por un motivo. ¿Cuál? La última palabra, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Wow, hermanos, qué defensa del evangelio hizo este hombre. Estaba exponiendo su vida cuando dijo estas cosas. ¿Qué defensa de su fe? Y yo me pregunto, ¿quién creería que este hombre persiguió a la iglesia? ¿Quién pudiera creer que este fue el que fue testigo del asesinato y lapidación de Esteban? ¿Quién puede creer que es esa misma persona que iba con unas cartas para perseguir a los cristianos y quería acabar con ellos? ¿Quién puede creer en ese cambio, en esa transformación tan maravillosa? ¿Quién? Difícilmente podemos creer en alguien que haga esas cosas, que tenga un cambio tan radical en su vida. ¿Cierto que sí? Ahora, si mi argumento de creer en este evangelio es solamente por lo que Pablo dice, pues no sería tan potente. Pero hoy quiero decirle algo más. Jesús cumplió con todas las profecías que estaban escritas sobre él. Yo no puedo entrar en ese estudio ahora por cuestiones de tiempo, porque ya algunos aquí están aburridos, se quieren ir. Levante la mano el que se quiera ir. Levante la mano el que esté dormido. Ok, entonces Jesús cumplió todas las profecías. Y quiero decirles algo, hermanos, como no tenemos tiempo, yo lo voy a invitar a que use la internet y escriba ahí cuántas profecías cumplió Jesús. Y usted va a enterarse realmente y conocer más de este Cristo de la gloria. Eso es lo que yo quiero, hermanos, que usted conozca más de este Cristo y por qué Él puede ofrecer verdadera libertad. Es más, Cristo dijo algo a los hombres en su tiempo. En Juan 5:39. Él le dijo a los judíos: ustedes estudian las escrituras, ustedes las escudriñan, ustedes profundizan en las escrituras, ustedes viven pegados de leer las escrituras porque ustedes creen o les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso está muy bien, señores. Qué bien que lo hagan. Pero esas escrituras, esta Biblia maravillosa, es la que da testimonio de mí, dijo Jesús. Esa palabra que ustedes estudian les habla de quién yo soy, y yo soy la libertad. Amén. Entonces, amados hermanos, algo más que me parece recurrente agregar a toda esta información, y es que los personajes de la Biblia que tuvieron algún contacto con Jesús también son hallados en la historia secular. No solamente están grabados sus nombres en la Biblia, sino que cuando usted estudia la historia política, jurídica y social de Jerusalén en el tiempo de Jesús, encontrará quién era el gobernador, quién era Poncio Pilato, quién era Caifás,
quién era Herodes, quién eran todos esos. Entonces lo que le quiero decir, hermano, es que yo no estoy hablando de un Jesús solamente basado en la Biblia, sino que también la historia rectifica que hubo un Jesús que murió en la cruz, y esa es la verdad que nos da verdadera libertad. Amén. Entonces mi propósito al explicar todo esto es solamente argumentar que cuando los cristianos decimos que Jesús resucitó de los muertos, no estamos hablando místicamente y no estamos hablando ciegamente. No solo hablamos espiritualmente o emocionalmente, también hablamos históricamente. Esto significa, no estamos contando un cuentico inventado, no estamos contando cuento de abuelita, estamos hablando del fundador de la tierra, hermanos. Estamos hablando del creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando de aquel que se entregó por nosotros. Estamos hablando de aquel que nos amó primero. Estamos hablando de aquel que murió con una sangre santa y perfecta para lavar todos nuestros pecados y así hacernos verdaderamente libres. De ese estoy hablando. Amén. Gloria a Dios. Si va a aplaudir, hágalo con ganas, que no es para mí. No lo voy a creer que es para mí, es para Él. Él merece gloria. Amén. Y aquí Jesús hace una declaración tremenda en el versículo 32. Permítale a Cristo hablarle acerca de la libertad. Abra su corazón para que hoy Cristo le muestre y le hable de la verdadera libertad. Amén. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. La gente respondió como algunos de nosotros hubiéramos hecho o hubiéramos respondido. Ya somos libres, dijeron ahí los judíos. Ellos le dijeron en el versículo 33, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos están enfocados en algunos aspectos de la libertad, pero no en el que Jesús tiene en mente. Jesús tenía en mente hablar de una libertad eterna. Amén. Pero ellos entendían en algo pasajero, en algo físico. ¿Será algo que puede estar pasando en nuestras vidas? ¿Será que estamos pensando en una libertad superficial? ¿Será que con eso nos estamos conformando o llenando? No responda ahora. Lo puede hacer a solas con el Señor. Así que Jesús les aclara en el versículo 34, de cierto, en verdad, de verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esta es una declaración muy fuerte, hermano. Esclavo del pecado, o sea, condenado. El que comete pecado está condenado, es lo que Cristo está diciendo. Se hace esclavo del pecado, y el pecado, esclavizando a la persona, atándola, solamente le da una opción. ¿Y cuál es esa? Destrucción eterna. Ahora, en este tiempo pudiéramos encontrar ignorantes bíblicos y también ignorantes de la vida en Cristo, que pudieran decir, está bien, digan lo que digan, pero yo no lo acepto. Es más, yo lo anulo. Yo decreto que no es así. Yo les quiero decir que no lo acepto, no lo recibo. Y algunos dirán un día, no estoy en el infierno, pero están condenados eternamente. Algunos podrán decir, mire Dios, así usted diga que yo estoy condenado, no lo recibo. No lo acepto porque yo un día decidí que yo iba a vivir de esta manera y esa era mi libertad. Pero la libertad genuina solamente existe en Cristo, no en ningún método. No existe tampoco en la inspiración de ningún hombre. La libertad genuina solamente radica en el plan de Dios al entregar a su Hijo en el Calvario, porque ahí entonces hay algo santo y totalmente poderoso que cambia el destino de los hombres de tinieblas a la luz admirable de Él. Amén.
Todos pecan. La palabra nos dice eso, ¿cierto? Todos pecan. Por tanto, Jesús está diciendo que cada persona es esclava del pecado. ¿Sí o no? Y aquí hay unos que no pecan. Tan lindos. Le faltan las alitas, acostumbro decir, a los angelitos estos. ¿Por qué no confiesan? Pecadores. Ok, todos pecan, ¿cierto? Es más, la palabra nos dice que todos hemos pecado, ¿cierto? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Alguno de ustedes está consciente o no de eso? Profesionales en pecado y no saben qué es. Ok, esto significa que el pecado no es solo una mala acción, sino un poder oculto en nuestros corazones que nos hace realizar malas acciones. O sea, pecamos porque somos pecadores, ¿sí o no? Y nuestra situación es angustiosa porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestra esclavitud demanda una solución inmediata, y esa solución se llama la libertad del Evangelio de Cristo. Amén. Puede haber tipos de libertad que podamos fabricar para nosotros mismos, pero no esta libertad, porque ninguno viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Amén. Esa es la idea que Jesús está expresando. Esta esclavitud es demasiado profunda, dice el Señor, y todos nosotros la tenemos, y solo Jesús puede libertarnos. Así lo dice en el Evangelio, el versículo 36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Amén. Creo que es recurrente conocer cómo esclaviza el pecado, o hablar un poco de cómo el pecado nos esclaviza. Espero no tomar mucho tiempo en esto para que no se me vaya el tiempo encima. Así que el pecado esclaviza de dos maneras, y por ello la libertad viene en dos maneras. Primero, el pecado nos esclaviza produciendo deseos persuasivos. ¿Entendemos eso? ¿Alguno lo ha experimentado? No diga nada ahorita. El pecado nos esclaviza haciendo que todo luzca, escuche esto, más deseable que Jesús. Eso es el pecado. Desear algo por encima de Jesús y luego actuar según ese deseo. Cuando Jesús no está presente, yo puedo pensar en cualquier locura, y eso es engendrar ese pecado. Pero luego ese pecado da a luz ¿qué? La acción. Ya llego a la acción. Ese pecado que comenzó en mi mente, yo peco cuando permito que el pecado se anide en mi corazón, pero luego confirmo mi pecado cuando practico eso que el enemigo trajo como un deseo agradable tal vez a los ojos, pero me olvido de Cristo. Entonces en ese momento las cosas que hago están por encima de mi Señor. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues es posible, a pesar de que decimos que amamos al Señor. Entonces, a veces estamos deseando lo que no debemos desear. ¿Cuántos saben eso? ¿Hay alguien en esa situación hoy aquí? No diga nada, pero arrepiéntase. Amén. Entonces, actuamos según ese deseo. Y la segunda forma en que el pecado nos esclaviza es eventualmente condenándonos. Y condenándonos a menos que algo intervenga, estamos condenados. Si no interviene Jesús, estamos condenados. El pecado nos llevará al infierno. Esto suena muy duro, pero es verdad. ¿Entendemos eso? Entonces, digamos, parece como que se repitieran las cosas, si uno pudiera decir, luego no es lo mismo lo que usted dijo antes. No, porque alguien pudiera decir, mire, yo no tengo problemas con desear a Jesús sobre las cosas. No tengo ningún problema con eso. Para mí eso es la libertad. ¿Ok? Pero yo le digo algo. Tal vez, por eso les preguntaba si alguien está pasando por algo así. Usted puede estar viendo eso deseable y no parar, y no arrepentirse, y seguir diciendo, yo estoy deseando eso y qué importa y nada, y no arrepentirse. Pero dígame una cosa, si usted supiera cuál es el fruto
de ese deseo pecaminoso en su vida, ¿seguiría deseándolo? Se lo pongo más clarito. Si usted supiera que ese deseo le va a condenar, ¿seguiría deseándolo? Esa es la pregunta. Entonces, usted no puede decir, desear no es tan malo. Usted debe cortar de raíz el deseo pecaminoso hoy, ahora, para que la libertad que Cristo le está ofreciendo pueda ser verdad. ¿Ok? Hermanos amados y amigos aquí presentes, el problema está aquí. Si yo me clavo una idea aquí y aunque sé que está mal, sigo haciendo y madurando y echándole leña al fuego, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Buscando condenación. Amados hermanos, no seamos tan insensatos. Amén. Solo Jesús puede libertarnos de estos dos tipos de esclavitud: la dominación y el daño del pecado. Son dos tipos de esclavitud. Él nos liberta del daño, escuche esto, del pecado, volviéndose el daño Él mismo en nuestro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el daño que nos hacemos nosotros mismos al desear todo ese pecado, cuando nos arrepentimos, ¿sabe qué hace Jesús? Como el pecado tiene que ser pagado. ¿Sabían eso? El pecado tiene que ser pagado. O lo paga Cristo en la cruz cuando usted se lo entrega, o lo paga usted en el infierno. Uy, qué duro es ese pastor, no me gusta que hable así, dijo una señora. Dios la bendiga. Entonces, ¿cómo hace el Señor para quitar todo ese daño de nosotros? Lo toma en sí mismo. Cristo, dice la escritura en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, así habiéndose hecho maldición por nosotros. Amén. Él toma todo el daño y lo absorbe Él, y nos liberta de la dominación del pecado, cambiando, escuche esto, de raíz nuestra naturaleza mediante el nuevo nacimiento. Alguno dice, ¿qué es eso, el nuevo nacimiento? Se lo voy a explicar un poquito así rápido para que no me miren mal, porque me voy a alargar mucho. Bueno, cuidado. Si usted pone, esto lo he enseñado varias veces, pero si usted pone en una habitación una bandeja llena de comida delicada, vamos a decir caviar y muy buenos y muy exquisitos platos, y lo pone en un rincón, y luego en el otro rincón de esa supuesta habitación usted pone una olla grande llena de desperdicios de comida, y usted suelta un cerdo ahí, ¿qué va a comer? ¿Cómo? ¿Que va a comer desperdicios? ¿Qué cerdo tan tonto, cierto? ¿Por qué no come los platos ricos? ¿Sabe por qué no los come? Porque es cerdo. ¿Ok? Porque es cerdo. Y déjeme decirle, y no se van a ofender porque eso también es para mí, eso éramos antes de Cristo. Comíamos basura. Nos alimentábamos de los desperdicios, de la basura, de lo más asqueroso del mundo. Pero cuando Dios viene y transforma ese cerdo en un ser humano, y ese ser humano entra a esa habitación, ¿de dónde va a comer? ¿Va a comer los desperdicios o va a comer los platos exquisitos? Definitivamente va a comer la buena comida. ¿Por qué? Porque es hombre, porque ahora tiene un deseo nuevo. Por eso es que ese hombre nacido de nuevo tiene una mentalidad diferente. Porque Dios cambia nuestra naturaleza. Lo que antes nos gustaba, ahora ya no nos gusta. ¿Lo podemos entender?
Gloria a Dios. Entonces el Señor nos liberta de esas dos cosas. Y la esencia de esto es que Él nos da ojos, escuche esto, para ver que nuestro Salvador, entonces vemos a Jesús como lo más digno, lo más hermoso, lo más grande para nuestras vidas, el tesoro de nuestro corazón. Dios nos trae verdadera libertad. Gloria a Dios. Cuando nuestros pecados son perdonados y la ira de Dios es quitada y vemos a Jesús como el mayor tesoro de nuestras vidas, entonces hemos sido libertados tanto del daño como de la dominación del pecado. Somos realmente libres. Eso es lo que Jesús le ofrece a su vida hoy. Amén. Pudiera ser que usted dice: ay, pastor, es que usted sí es un poquito exagerado. A mí me han dicho eso muchas veces. Dios los bendiga. Puede ser que usted hoy esté aquí escuchando esto y aún diga: yo ya soy libre. Es que los cristianos, ustedes son como un poco exagerados y tienen un poco de muy alta la moralidad. Se la dan de santurrones. Yo solamente hago lo que siento que debo hacer. Por eso ese cuento de: hermano, es que yo siento, a mí, mire, mejor quédese en el asiento, no me venga a contar ese cuento. Porque eso de que yo siento, si la palabra de Dios no está de por medio de su sentir, entonces eso es sola emoción, manito. No venga a contarme aquí mi historia. ¿Ok? Entonces, algunos dicen: bueno, yo hago lo que yo quiero y lo que yo siento, esa es mi libertad. Es más, estoy en un país que me permite hacer lo que se me da la gana. Es que yo soy libre. Al fin y al cabo, eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué es ser realmente libres? Como dijo Jesús, es que conozcan la verdad. Esta es la libertad que solo Él puede dar. Por tanto, podamos ver qué otro tipo de libertad hay. ¿Qué otros tipos de libertad nosotros vemos en nuestro diario vivir? Vamos a decir esto. Si usted tiene el deseo de hacer algo y tiene la habilidad de hacer algo y la oportunidad de hacer algo, pero eso al final le destruye, usted no es totalmente libre, no es realmente libre. ¿Cierto que no? Para ser totalmente libres debemos tener el deseo, la habilidad y la oportunidad de hacer algo que nos hará felices para siempre, sin remordimientos y sin tener que arrepentirnos de nada. Eso es verdadera libertad. Amén. Y solo Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros, puede hacer eso posible. Porque si el Hijo os hace libres, seréis realmente. Gloria a Dios. Para ser felices siempre, nuestros pecados deben ser perdonados y la ira de Dios quitada, y Cristo debe volverse nuestro supremo y más grande, amoroso y valioso tesoro de nuestras vidas. Amén. Solo Jesús puede hacer esto. De hecho, ya lo hizo, mano. No estén esperando que Él lo haga. Él ya lo hizo ahí en la cruz. Amén. Ya lo hizo por usted y por mí. Él absorbió la ira de Dios y Él resucitó de entre los muertos, y por ello Él es precioso, maravilloso, y usted debe conocerlo de esa manera para ser verdaderamente libre. Y hoy el Señor le hace ese ofrecimiento de un regalo gratuito para que conozca la libertad y sea verdaderamente libre. Permítame repetir lo que dije al inicio, y es lo siguiente: que si solo hay una libertad que nos hace verdaderamente libres, hay otra libertad o libertades que no traen verdadera libertad, o como dije al inicio, o dicho en otras palabras, es una libertad ficticia y momentánea. ¿Estamos de acuerdo? Si es algo que no es la libertad que Cristo ofrece, pues no la crea, hermano. Una ilustración quiero hacer, o algunas, tal vez me voy a ir en algunas ilustraciones esta mañana si el tiempo me lo permite, y ustedes no comiencen a tirarme los asientos desde allá. Mire, el alcoholista, un hombre que desea ser un borracho,
entiende que esa es su libertad. Y a pesar que dice que ama a su esposa y a sus hijos, prefiere embriagarse, pero no solamente, y abandonar a sus hijos, pero no es solamente eso. Él siente que su esposa y sus hijos, a los que, como dije, dice amar, le coartan su libertad. No me dejan ser libre. Y el hombre llega borracho y anda borracho como un sinvergüenza por ahí. Él cree que la libertad es eso. Él entiende la libertad de esa manera. Claro, nosotros lo vemos fácil, pero es que él está cegado. Él necesita conocer la verdad. ¿Cierto que sí? Entonces, mis amados hermanos, mire, voy a ir por otra ilustración y un poco fantasiosa. Imagínese esto. Un joven lucha en contra de sus padres porque no le permiten usar su libertad de comprarse una motocicleta. El papá le dice: mi hijo, pero es que usted solamente tiene 13 años y usted se va a matar en eso. No, que es que ya tengo 14, que no. Y cumple los 15 y dele con que va a llover. Y que yo quiero, que no, que se va a matar en ese aparato. Y el muchacho cumple los 18 años y dice: no es por nada, pero aquí yo vengo a cumplir mi deseo porque ya soy mayor de edad y nadie me puede decir nada. Yo ya mando en mí mismo, yo tengo mi libertad. Y entonces en esa supuesta libertad se compra la motocicleta, ¿cierto? Y a él le gusta la velocidad. Y comienza a correr y a correr en esa moto y va subiendo la adrenalina, que ya no es adrenalina, se le convierte en diablolina, porque ahí comienza el diablo a manejarlo. ¿Cómo hace él para ser libre de eso? Y de pronto ve un semáforo en amarillo y dice: yo paso. Y acelera más y pasa en rojo, pero pasa. Y los demás, los carros que vienen en la otra vía le pitan y lo bendicen mucho. ¿Cierto que lo bendicen? Y el hombre dice: wow, esto sí es vida. Yo soy libre, hago lo que yo quiera. Pero los frenos defectuosos de su motocicleta, bueno, las noticias las vemos después en el diario. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? La diablolina lo manejó. Fue quien coartó su libertad. Porque dígame, ¿cómo hago para decidir algo por mí mismo a esa velocidad, man? ¿Cómo hago para parar todo esto? Ya no tengo esa libertad. Ahora estoy atado a algo que me lleva a una velocidad terrible. Entonces, mis amados hermanos, lo que tanto disfrutó ahora le domina, y eso es el pecado. Nosotros, hermanos, entendemos que si un joven tiene la libertad del evangelio en su corazón, podrá entender que primeramente no debe ir en contra de sus padres porque querrá honrarlos, porque los ama, porque entiende las cosas. Hoy es importante que pensemos en nuestros jóvenes, ¿cierto que sí? Y aunque no sean todavía jóvenes o aunque ya estén mayores, tenemos que ser padres que pensemos en ellos. Pero fíjese que puse el ejemplo del semáforo y tal vez haciendo una ilustración extra ahí, pudiera decir que el semáforo es como el evangelio en algunas partes de nuestra vida, de alguna forma en nuestra vida. Porque estas luces pueden salvarnos. Porque si hay una luz roja y cuando la palabra dice no hagas conforme a ellos, pues qué bueno hacer caso. Cuando el Señor nos dice no os mováis, vemos una luz amarilla, bueno, me quedo quieto, Señor. Pero cuando Dios dice camina, avanza, tienes una luz verde para caminar. Esta Biblia es maravillosa para que vivamos libertad. Amén. Ya les dije que iba a ir de muchas ilustraciones hoy. Otra libertad muy común en este tiempo es nuestros adolescentes. Mire, hay adolescentes que ya todavía a veces no son ni adolescentes, son apenas niños, pero ya quieren ser libres para vivir una vida de forma pecaminosa, para vivir una vida realmente inmoral, o para vivir adelantarse en su vida y disfrutar una libertad sexual. ¿Sabe?
eso va a terminar en muerte. Pastor, no sea exagerado. Otra vez, es que cada rato escucho a esa señora ahí diciéndome lo mismo. Tal vez ella no muera, pero el pequeño ser humano en su vientre seguramente va a ser asesinado. Porque es la moda. Porque muy fácilmente nuestros muchachos y nuestras muchachas, al no tener el evangelio como su libertad, buscan libertad en el mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ustedes y yo estamos llamados a traer a nuestros hijos a que caminen conforme a la palabra de Dios. Ustedes y yo somos responsables de ellos. Amén. ¿Qué sería lo bueno para que esa niña no hiciera lo que ya dijimos? Que sean guiados en la libertad del evangelio, que piensen y esperen el momento de tener libertad sexual bajo el estamento, fundamento del matrimonio, que es donde Dios ha establecido que suceda, y que Él, aparte de eso, bendice. Amén. Pero algunos otros quieren una libertad y piensan más bien en las cosas materiales, y no quieren tener una casa sino 50. Yo le pregunto esto, hermano, ¿es eso libertad? Eso es una esclavitud ¿a qué? A un pecado que se llama avaricia. Pero la palabra de Dios nos dice que ningún avaro entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde queda esa ganancia y esa gran libertad económica? ¿De qué sirve que ganes al mundo si pierdes tu alma? ¿Cierto que sí? Ahora, no me malinterprete, yo no estoy en contra de que usted compre una casa. Ojalá que compre una casa grande y el día que vaya, la inaugure, vamos y comemos, bueno, si quiere cocinar. O si no, yo cocino. Pero no me malinterpreten, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, debemos dejar toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Voy a tomar un último ejemplo antes de que me tiren piedra. Vamos a decir que usted quiere sentir libertad completa y se le viene a la cabeza una idea. ¿Y cuál es? A mí me gustaría volar. Wow. Entonces dice, no, voy a hacerme un curso de paracaidismo, y eso sí es rico, ahí sí voy a sentir la libertad y tal. Muy bueno. Entonces usted hace su curso, se compra todo lo que necesita comprar y simplemente no puede esperar para saltar. Y tiene la libertad del deseo, tiene todo lo que usted necesita, así que salta. Y mientras cae disfrutando cada segundo desconocido para usted, esa nueva experiencia, su paracaídas también está defectuoso. Es que últimamente las cosas están de mala calidad. Entonces, su paracaídas está defectuoso y no va a abrirse. Mire, no importa lo que usted haga, el paracaídas no se va a abrir porque está malo. ¿Es usted libre, completamente libre? ¿Es realmente libre? No. Lo que está siendo tan feliz y libre le matará, mano. Incluso si no lo sabe. Está atado a la destrucción. Parece libertad, pero muy pronto todo o toda la emoción demostrará ser una mera ilusión. En 30 segundos estará muerto. Y eso es el pecado. Parece algo rico, es una ilusión, emociona, pero el fin es muerte. Cuando conocemos la verdadera libertad, tendremos oportunidad de escoger. Pero si no conoces la verdad, ¿cómo hablas de libertad? Lo maravilloso, hermanos, es que nosotros no tenemos un paracaídas hecho por el hombre. Tenemos un Salvador. Tenemos a un Salvador. Y como Él murió por nosotros, no hay ya condenación. Ya no nos va a emocionar el pecado si hemos entregado nuestra voluntad a Él. Él nos atrapa en medio de la caída. Amén. Él no nos deja estrellarnos. Si tú vives en pecado hoy, yo te digo en el nombre de Jesús, arrepiéntete, porque vas a sentir las manos de tu Señor salvándote de la condenación eterna y trayéndote a conocer la verdadera libertad. Amén.
Entonces, si alguien hace eso por mí, ¿cómo no le he de amar? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él ha cambiado nuestro destino. Tenemos nuevo destino y como nacemos de nuevo, tenemos nuevos deseos. Entonces Él se convierte en la fuente más importante para nuestras vidas. Y fíjese esto, Él nos da nuevos deseos y algo maravilloso, Él mismo es nuestro nuevo deseo. Oh, qué cosa tan hermosa, hermanos. Así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Dígame entonces una cosa, hermano, y ya termino de verdad. Yo termino 5 veces aquí, los hermanos que vienen aquí hace tiempo ya lo saben. Dígame una cosa. No es necedad que un cristiano envidie la llamada libertad que el mundo ofrece o que los hijos o los que no tienen a Cristo dicen tener. No es una necedad, no es una locura que nosotros estemos deseando la libertad que el mundo ofrece. Si tú estás deseando algo de allá afuera del mundo, por favor, arrepiéntete hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús, no importa cuál sea el deseo, si es un pecado sexual que apenas está viniendo a tu cabeza, ahora recházalo. Si es ambición, si es avaricia, recházalo. Si solamente cualquier deseo que sea pecaminoso, tú sabes que es bien y que es mal, no me digas que no. No os hagáis. ¿Ok? Amados hermanos, si pudiéramos hoy conocer la verdad, si tuviéramos la disposición de entregar nuestro corazón al Señor y recibir la revelación de lo que es realmente libertad, seguramente que seríamos libres de la avaricia, seríamos libres del alcoholismo, seríamos libres de ese deseo de reconocimiento, seríamos libres de los pecados inmorales que pasan por nuestra mente, seríamos libres de todas esas lujurias, seríamos libres de todas estas cosas que son solamente como un vapor, que son como una ilusión, que son solamente cosas pasajeras. Pero les repito, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que tú conozcas la libertad que te hace verdaderamente libre. Amén. La palabra del Señor dice algo que me encanta. Bueno, muchas cosas de la palabra me encantan, pero los que confían en Jesús y le atesoran por encima de todas las cosas, dice la Escritura, hermanos, levantarán alas como las águilas y serán felices por 1000 años. Desde ahora serán realmente libres. Necesitamos esa libertad, hermano. Amado hermano, en este mensaje Jesús no solo nos da una información, también nos está extendiendo una invitación. Yo le invito a confiar en Él. Yo le invito a que usted atesore a Cristo en su corazón. Él murió y resucitó para hacerle realmente libre. ¿Lo puede entender? Ahora no solamente quiero que lo entienda, me gustaría pedirle al Espíritu Santo que lo lleve a desear esa libertad. Pero para eso necesita que usted ahora entienda que su pecado le aleja de Dios, coarta su libertad. Su verdadera libertad está coartada por el pecado. Por eso hay un requerimiento hoy a toda la congregación. Levante su mano al cielo y arrepiéntase y háblele al Señor claramente. Y pídale perdón por su pecado y anhele, invite al Espíritu Santo a redarguir su corazón, invite al Espíritu de Dios a tocar su vida, a mostrarle la verdad, a abrir sus ojos, a darse cuenta que la forma en que está caminando o el camino que está caminando es camino de muerte, es camino de destrucción. Necesitamos ustedes y yo, mis amados hermanos, en este día angustiosamente conocer más la verdad de Cristo para ser verdaderamente libres. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Padre, te bendecimos.
Yo quiero pedirte, Señor, por esta congregación y por mi propia alma, Dios. Yo quiero pedirte por cada persona aquí, Señor. Por cada familia aquí, Señor. Por cada padre, por cada hijo. Así usted no tenga su familia aquí. Entienda